Estimados estudiantes, tengan muy buenas noches. He preparado un pequeño video sobre los ejercicios que hicimos el fin de semana pasado. Ahí tratamos en estos ejercicios básicamente dos temas: el tema de la balanza de pagos y la perspectiva del tipo de cambio para este semestre que estamos iniciando. Les he dejado comentarios a cada uno de los grupos en el campus virtual, pero luego de hacerlo me pareció importante hacer una reflexión, compartir con ustedes una reflexión sobre estos dos temas. Vamos directamente al grano. Sobre el primer tema es el de la balanza de pagos. Y en relación a la balanza de pagos, dijimos que lo más interesante era, y lo más conveniente, era comparar el tercer trimestre del 2020 con el tercer trimestre del 2019. Esto porque este es el trimestre, esta es la información más cercana que tenemos y que ya nos permite un efecto, ya nos permite analizar el efecto que ha tenido la pandemia en la economía peruana. Vamos pues en esta dirección. Les presento aquí en esta diapositiva, están eh, eh, los datos de la balanza de pagos y poniendo el énfasis y subrayando algunas cifras que me parecían particularmente importantes sobre este tercer trimestre del 2020 y del 2019. Cuando nosotros observamos el resultado del tercer trimestre del 2020, pese a estar en el medio de la crisis, por así decirlo, llama la atención el resultado positivo de la balanza de pagos con un saldo, con una variación en el saldo de reservas internacionales netas de 904 millones de dólares. Sin embargo, y como conversamos en clase, lo interesante aquí es ver el desagregado. Es en el detalle donde podemos ver estas dificultades, estos desafíos y estas oportunidades de la economía peruana. Entonces, yo quería al respecto hacer tres comentarios. No voy a entrar en la exposición en todas las cifras, ustedes pueden verlas y examinarlas en detalle, y yo destaco más bien eh, las, eh, los argumentos más importantes. Primero, pese a que hay un saldo positivo en la balanza de pagos, es importante darnos cuenta que una parte de este saldo positivo se debe a un menor crecimiento de las importaciones. En verdad, las importaciones, eh, las importaciones cayeron en 20% en el tercer trimestre en relación al periodo, al igual periodo del año anterior, mientras que las exportaciones cayeron mucho menos. Las exportaciones cayeron alrededor del 9,59%. Es decir, esto se debe a una gran contracción, a la gran contracción de la economía peruana. En segundo lugar, también es importante destacar la disminución de la inversión extranjera, que disminuyó de más de 3 mil millones a 8 millones. Y un tercer aspecto muy importante, quizás uno de los más destacados, es el aumento de pasivos del sector público, eh, con un endeudamiento de cerca de 2.900 millones en el tercer trimestre del 2020. La gran lección que nos deja este análisis es la importancia del análisis detallado. No quedarnos en el análisis de la cifra, de la variación de la RIN, sino ver los componentes. Esto es muy importante debido a que los distintos rubros se movieron de distinta manera. En segundo lugar, el segundo tema que examinamos, muy interesante creo yo y muy importante, es el de las perspectivas del tipo de cambio. Y en la perspectiva del tipo de cambio, la pregunta que nos hacemos es, cuando examinamos la evolución, en este gráfico es la línea roja, la evolución del tipo de cambio del Perú, la pregunta que nos hacemos es, ¿seguirá creciendo a partir de enero
del 2021, ¿seguirá creciendo gradualmente el tipo de cambio? ¿Se disparará hacia arriba o más bien hacia abajo? ¿Qué cosa podemos decir sobre las tendencias del tipo de cambio para este primer semestre? Y aquí lo que nosotros recordamos es que vamos a hacer un análisis am, clásico de oferta y demanda, ¿no? Porque es de esta manera como se determina el tipo de cambio. Y vamos a destacar dos aspectos fundamentales. Uno, la reactivación de China y en segundo lugar, la incertidumbre política debido a las elecciones. La reactivación de China es evidente. Acaba de salir hace unos días la información económica del cuarto trimestre de la economía china con un claro resultado positivo. Más aún, el crecimiento industrial habría crecido en comparaciones año a año en 7,3%. La pregunta que nos hacemos sobre el tipo de cambio, aquí vemos nuevamente esta recuperación en B de la economía china. La pregunta que nos hacemos es cuál va a ser el efecto que esto tiene en el tipo de cambio. En nuestra opinión, y varios de los grupos lo argumentaron muy correctamente, la reactivación de China eleva las exportaciones y desplaza la oferta de dólares hacia la derecha, con lo cual se produce una apreciación del tipo de cambio, una apreciación del sol peruano, es decir, una disminución del tipo de cambio. La moneda peruana se fortalece. Con menos soles podemos comprar una cantidad dada de dólares. Entonces este sería el primer efecto de la reactivación, una apreciación de la moneda peruana, una disminución del tipo de cambio por este aumento de las exportaciones y este desplazamiento hacia la derecha de la oferta de dólares. Pero veamos el segundo aspecto que discutimos en clase y es el impacto del proceso electoral y todos estos cambios que se van a producir durante este año. A este respecto, quizás rápidamente podemos concluir que nos acercamos a un periodo de incertidumbre y nos preguntamos cuál va a ser el efecto que esto tendría en el tipo de cambio. Al respecto, en nuestra opinión, habrían dos factores a tomar en cuenta. Por un lado, una mayor incertidumbre desplazaría la demanda de dólares hacia el lado derecho, eh, porque tendemos a protegernos recurriendo a una moneda más dura, más segura, que sería el dólar norteamericano en relación al sol peruano. Eh, entonces la demanda se desplazaría hacia la derecha. Y el segundo cambio sería una menor inversión extranjera. Durante ese periodo de incertidumbre habría menos inversión extranjera y por tanto la oferta se desplazaría hacia la izquierda. ¿Cuál sería el efecto de estos dos cambios? Demanda hacia la derecha, de dólares hacia la derecha y desplazamiento de la oferta a la izquierda, el efecto sería una elevación del tipo de cambio. Entonces nos encontramos ante dos efectos contrapuestos que es importante discutir y analizar en conjunto. O sea, hay dos fuerzas simultáneas con signos distintos sobre el tipo de cambio. Un efecto del crecimiento de China, eh, que tiende a disminuir el tipo de cambio, y un efecto de una mayor incertidumbre que hace que demandemos más dólares, haya menos inversión extranjera y por lo tanto el tipo de cambio tiende a subir. La pregunta es, ¿cuál de estos efectos será mayor? ¿El efecto A o el efecto B? En un análisis que yo he realizado, he asumido que pienso de manera optimista que va a ser el efecto A y que los peruanos sabremos manejar este proceso democrático de cambio de gobierno y que por lo tanto el efecto A sería el más importante. Pero ciertamente este es un punto en discusión y me gustaría saber qué piensan ustedes. Finalmente, y para terminar, quisiera indicar que hay una postdata a este análisis
y que hay muchas otras variables que están en juego. Y solamente quisiera señalar uno, que es una variable que es muy importante y que es el paquete fiscal que está proponiendo el Partido Demócrata, que está poniendo para su aprobación en el Congreso, y que representa cerca del 9% del PBI. En la revista The Economist de esta semana se discute hasta qué punto este paquete podría, de ser aprobado, en los términos que se ha planteado, sobrecalentar, es decir, llevar la economía norteamericana cerca al pleno empleo, generando inflación y provocando una, una elevación de la tasa de interés. No lo analizamos acá, pero es importante ponerlo como postdata y como un ejemplo de que junto a las dos fuerzas principales que nosotros hemos señalado, hay otras como esta que van y pueden ir apareciendo en el camino y que sería importante introducirlas en el análisis. Ok, eso es todo de momento. ¿Eh? Muchas gracias.